en relación a los videojuegos. Esto es algo muy común que vemos. No hace falta decirlo. Ahorita platicando con una abuela ahí que nos está escuchando, menciona que llegan a su casa y bueno, prácticamente todos conectados. Y bueno, eso es una realidad. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud nos dice que no debería un niño menor a los 5 años estar expuesto a un dispositivo electrónico, bueno, todos sabemos que esa recomendación pocas veces se realiza. Esto es muy común, digo, no lo tenemos que, no tengo que demostrarles algo que no, pero bueno, con tal de entretener al niño pequeño, mientras yo veo mensajes o estoy en la red, pues le pongo una película, etcétera. Lo interesante aquí y lo divertido, digo, para la gente que conozca, el doctor Giordano es muy fanático de Nintendo. Nintendo sigue siendo el rey de las consolas. Nintendo vende billones de consolas desde su inicio. Y es una guerra de aparatos electrónicos. Así es que aquella persona que diga, mi hijo no va a estar expuesto, aquellos niños que tienen 2, 3 años, muy probablemente ya lo estén haciendo y lo van a seguir haciendo. Si ustedes se meten, por ejemplo, el día de hoy a la página de Best Buy, van a ver que no hay consolas. Digo, ahora con toda la pandemia, la demanda ha ido en aumento y no encuentras consolas. Incluso si te metes a Amazon, Estados Unidos, vas a ver consolas que normalmente valían 7, 8 mil pesos, casi al doble. Y bueno, el gran aparato esperado que fue anunciado hace poco, digo, algunos adolescentes que van a estar escuchándolos pues sabrán de las novedades del PlayStation 5, ¿no? En cuestión de juegos, pues bueno, recordar que hay una infinidad de juegos. Minecraft es el juego más vendido desde que se realizó y posteriormente vienen varios tipos de juegos. Ahorita hablaré un poquito del famoso GTA, que es un juego muy utilizado por los adolescentes y que tiene una gran venta. Nomás les pido un poco de paciencia en estas 2 diapositivas, y una de estas es definir lo que es la medicina basada en evidencia. Todos los médicos que practicamos o algún proveedor de servicio de salud, lo que trata de hacer en su práctica es, además de usar sus habilidades clínicas, debe de basarse en las fuentes externas que hay de evidencia, ya sea un padecimiento o un tratamiento. El claro ejemplo es que, pues, por ejemplo, en mi caso, si me llega un niño con una rosadura del pañal, pues yo tengo que tener ese conocimiento clínico de saber si esa rosadura del pañal fue por el uso frecuente del pañal que no se lo cambiaron, tiene una cuestión de un hongo, tiene una bacteria, etcétera. Pero sí tengo que yo tener ese conocimiento porque si no, yo no puedo utilizar lo que existe en la literatura. O sea, si tú no sabes hacer un diagnóstico, por más que te sepas todos los artículos, por más que hayas leído mucha información, pues no te va a servir. Entonces, todos los tratamientos que existen tienen que estar basados en una evidencia científica para poder demostrar que eso funciona o no. Esta es una pirámide. Se ha modificado cuando empecé a buscar las pirámides para ver la calidad de la evidencia o los niveles de evidencia científica que hay. Cada quien la ha modificado y la ha puesto, yo creo que de su granito. Ponemos un ejemplo para que no nos hagamos bolas ahorita con el famoso COVID. Ustedes, por ejemplo, si hablamos de un tema del plasma, ustedes van a oír algo de que las personas que han tenido COVID les sacan sangre, centrifugan, sacan el plasma de esas personas y se las ponen a pacientes enfermos. Y les han visto en los estudios que les ha ido bien. El problema es de que esos estudios o esos reportes están en el nivel muy bajo. Veremos que en la parte de abajo es la evidencia que menos peso tiene y la evidencia mayor es la de hasta arriba. Si nosotros vemos, por ejemplo, en el caso del COVID, en cuestión de plasma o en cuestión de ciertos medicamentos, está prácticamente en los primeros 2 niveles. ¿Qué significa eso? Que faltan muchos estudios para saber si realmente sucede o no. Entonces, cuando ustedes vean una noticia o algo y dicen, bueno, es que la dexametasona se ha visto que ayuda para el COVID o el plasma ayuda para el COVID, pues es una noticia que usan los medios como de atracción para que tú leas la nota. Pero ya cuando empiezas a leer la nota te van a decir, se vio que en algunos pacientes puede haber un estudio, puede haber un beneficio, puede haber un efecto favorable.
pero todo el mundo se queda con el anunciado. Y es muy común que lo compartan o que digan, yo leí en la revista o en el medio de que este medicamento funcionaba y la realidad es que no. Hablando de videojuegos específicamente, quizás los más comunes efectos negativos que pudiéramos ver en cuestión de videojuegos, pues son estos tres. Ahí viene la fuente, Python Science, donde te dicen las personas que juegan videojuegos van a tener un pobre aprovechamiento escolar y les va a ir mal en sus notas. Los que juegan videojuegos van a generar una adicción y bueno, los que juegan videojuegos van a tener efectos violentos y van a ser antisociables y bueno, van a andar ahí con en la población maltratando gente, etcétera. No es la intención hablar mal de los videojuegos en esta plática porque queríamos darle un punto de vista diferente. Esto lo pueden encontrar. Si ustedes buscan los efectos negativos de los videojuegos, los van a encontrar en millones de páginas y hay gente muy experta, incluso más experta que nosotros, que se han pasado vidas y vidas haciendo estudios para ver la efectividad o el efecto del negativo de los videojuegos. Que esa no es la intención. Mi intención el día de hoy es platicar un poquito de la violencia virtual que están generando los videojuegos. Si ustedes se ponen a ver el reporte de la Academia Americana de Pediatría en 2016, como que dijeron, oye, algo está pasando, vamos a publicar algo. Y agarraron un poco más de énfasis, un poquito más de, de, de conciencia en ver que los videojuegos tienen una cierta relación en ciertos cambios en el comportamiento de las personas. En un estudio que se hizo, usaron algo que se llama metaanálisis. Metaanálisis vienen siendo prácticamente la parte de aquí arriba. O sea, prácticamente son estudios que realizaron con un buen sustento. Y ellos vieron que había una relación entre la violencia virtual que hay con cambios en su comportamiento. Las personas eran más agresivas, eran más violentos, tenían un comportamiento de enojo, etc. Y esa relación sí la vieron que era muy estrecha. Quizás ellos ponen, cuando se analiza bien, quizás vean que el efecto no es muy importante, pero sí hay cierta relación que incluso la comparan con el fumador pasivo. Si ustedes saben, verán que cuando dicen, oye, es que el que fuma le va a dar cáncer y aquel que no fuma pero está a un lado, que es el fumador pasivo, también existe la posibilidad de dar cáncer, que le vaya a dar cáncer. Bueno, la relación que existe entre la violencia virtual con los cambios en el comportamiento de una persona tienen una asociación más estrecha que si lo comparan con la relación del cáncer en personas que son fumadores pasivos. Entonces, eso es algo que es bueno que lo consideren. Hablando de violencia virtual, estamos hablando de las cuestiones, no nomás de videojuegos, estamos hablando de la televisión, estamos hablando de aparatos electrónicos, etc. La Academia Americana de Pediatría, como les comentaba, en el 2016 empezó a decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer recomendaciones y empezaron a decir, ¿sabes qué? Niños menores de 18 meses no deben usar no deben de estar expuestos a un aparato electrónico. Los niños entre año y medio y 2 años, bueno, tienen que estar con un papá que los esté vigilando y bueno, tiene que ser un programa de calidad porque de repente la gente dice, bueno, es que mi hijo está aprendiendo porque le puse YouTube y está viendo algún video que, bueno, uno no sabe si realmente tiene una buena calidad o no. Y posteriormente, bueno, empezaron a hacer más recomendaciones en cuestiones de los lapsos que se debían de ver. Y eso lo pueden encontrar en la Academia Americana de Pediatría. Estos juegos, algunos adolescentes a lo mejor los van a reconocer. Son los juegos más vendidos en esta plataforma de PlayStation 4. Si ustedes fijan, tiene una clasificación con una M, que es arriba de 17 años. Y es muy común que los niños te digan que no lo juegan en su casa, pero fueron a la casa del amiguito a jugar el Call of Duty o fueron a jugar el Mortal Kombat. Hay que poner un poco de atención en esto. En Estados Unidos, aquí también me ha tocado, quizás no me tocó una sola vez, donde se venden los videojuegos como si fueran cigarros, no se los venden a menores. El problema es que, bueno, siempre sucede que el amiguito o el hermano mayor siempre lo va a tener y es muy probable que vaya a estar expuesto a esto. La gente me decía, bueno, es que mi hijo juega en Nintendo Wii, y pues en Nintendo Wii, pues ellos lo consideran como si fuera un juego para niños pequeños. Nintendo Wii también tiene juegos para adolescentes y tiene juegos para arriba de 17 años.
Entonces, no por el hecho de que jueguen Nintendo Wii o una plataforma que a uno consideraría como algo para un niño más pequeño, quiere decir que no vayan a estar expuestos a cuestiones que no son las adecuadas. Yo preguntando el Guitar Hero o el Just Dance, ¿por qué estaba catalogado como algunos como para adolescentes? Y bueno, la razón son las canciones. Digo, quizás no van a hacer un baile algo muy grotesco o fuera de la moral, pero bueno, las letras de las canciones pues quizás no sean las adecuadas. Este es un resumen del tiempo que se recomienda por la Academia Americana de Pediatría dependiendo de las edades. Eso lo pueden buscar en cualquier página. Recordar, niños prácticamente de 2 años hacia abajo no deben estar expuestos a un aparato o a un aparato electrónico. Y ya niños un poquito más grandes con ciertas consideraciones. Para mí el grupo más vulnerable, más difícil es el de los 2-5 años, que esos niños quizás no puedan salir a la calle a dejarlos solos porque necesitas una supervisión, pero se aburren estando en la casa y esa edad es un poco difícil que pues ya no juegan con los carritos tan chiquitos y tampoco se pueden andar en la calle jugando a la bicicleta o en el parque. Entonces, digo, eso es quizás para mí el grupo un poquito más difícil de controlar. La Academia de Pediatría hace sus recomendaciones. La verdad es que no quisiera ahondar mucho en esto, pero bueno, es lógico tratar de usar las dietas de medios donde restringir con horarios los videojuegos, tratar de utilizar algún juego didáctico, tratar de no promover pues, el racismo, problemas de lenguaje homofóbico, etcétera. Recordar que a pesar de que no es un tema de videojuegos, los medios también están usando el famoso bullying o las burlas en cuestiones de la cuestión social. Digo, es muy común que nosotros veamos Instagram, TikTok, etcétera, y veamos a alguien que se ríe porque alguien se tropezó o alguien lo empujaron o el challenge de los huevos que tiras una botella de plástico y el que le cae y agarra un huevo y se lo avienta al otro y eso nos causa risa. El problema es que eso va generando un comportamiento que, bueno, no es lo adecuado y puede generar que empieza esa tolerancia a empezarse a perder. Eso algunas veces te causa risa y ahora no, ahora ya no es el huevo, ahora tienes que ponerle el huevo lumbre para que cause más risa o sea más atractivo porque hubo miles de videos que pusieron lo mismo, entonces tú tienes que hacerlo más diferente y tienes que sobresalir. Y es una manera de atraer, bueno, seguidores, etcétera, y hacerlo por decirlo así, más atractivo, pero eso va ocasionando que la mentalidad de las personas pues empiezan a tener una visión diferente a lo que son las normas, ¿no? Hay una página que se llama Common Sense Media, donde uno puede buscar una película, una serie y nos puede dar una recomendación si es apta para nuestros hijos o no. Entonces, digo, es una página gratis y uno puede poner ahí, incluso te dicen las escenas que pueden salir, si hay escenas que debas de estar al pendiente, incluso a veces te las ponen con cientos minutos dependiendo la película. Los posibles efectos benéficos de los videojuegos, pues bueno, así como hay efectos secundarios o efectos no agradables de los videojuegos, también hay efectos benéficos de los videojuegos. Si recordarán las primeras diapositivas donde ponían los efectos negativos de los videojuegos en cuestiones del aprovechamiento escolar, en cuestión de la adicción y la cuestión de violencia, hay poca evidencia que realmente sustente algo de una manera muy objetiva, razón por la cual se venden los videojuegos. O sea, si dijeran, oye, si usar este juego te va a ocasionar que te vayas a ser una persona antisocial, etcétera, pues muy probablemente pondrían una alerta, que quizás en un futuro no se extrañen si de repente ponen GTA y abajo ponen, así como los cigarros, si usted juega esto, nomás recuerde que puede tener estos comportamientos, etcétera. Entonces, ¿hay posibles efectos benéficos de los videojuegos? Sí, digo, que puedes usar algo de educacional, puedes tener a lo mejor problemas de lectura que te puedan beneficiar, algunos efectos sociales en que, oye, hay un niño que es un poco retraído, a lo mejor usar un juego donde el personaje genera amistad puede a lo mejor ayudarle un poco a mejorar ese aspecto.
Y bueno, tratar de juegos donde la persona es un héroe y ayuda a la gente, bueno, puede tener algún efecto benéfico. El día de hoy tengo al doctor Giordano Pérez Gaxiola. Él es un pediatra egresado de la Escuela de Medicina del TEC de Monterrey, ahora se llama TEC Salud. Hizo también la especialidad de pediatría en el Hospital San José, que es el hospital base del TEC Salud. Está certificado por el Consejo Mexicano de Pediatría y bueno, tiene una maestría en medicina basada en evidencia Universidad Rovira y Virgili y Universidad Autónoma de Barcelona. Y bueno, y es autor, un bestseller del libro de historias de terror para mamás. Es pediatra, tiene 2 hijos, vive en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, porque de repente hay mamás que dicen como no tiene hijos, entonces no ha de saber lo que les espera. Entonces, me da mucho gusto tenerlo aquí. Va a estar platicando con nosotros sobre un aspecto diferente en la cuestión de los videojuegos. Preguntas y comentarios lo pueden hacer ahí en el chat. ¿Ven mi pantalla? ¿Ahí ves mi pantalla? Sí se ve, Giordano. Sí, se ve. Gracias. Muy bien. Entonces, a partir de esta introducción, lo que yo también les voy a hablar es, tenemos que hablar forzosamente de los riesgos o de los daños que pudieran provocar los videojuegos. Voy a tratar de mostrarles la investigación que se ha hecho para demostrar si sí o si no afectan o no para bien o para mal los videojuegos. Como decía el Dr. G, no nos pagan, el Dr. G no me quiere pagar y Nintendo no me quiso pagar, ni Sony ni Microsoft para dar esta plática, entonces no tengo ningún tipo de conflictos de intereses. Como para empezar, quiero mostrarles la foto de mi consultorio cuando recién llegué aquí a Culiacán. Si ven las imágenes, tienen motivos deportivos. Y hace 2 años quise darle una refrescada de imagen, ya no se veía así el consultorio hace 2 años, pero quise darle una refrescada a la imagen y quedó así. Fue inmediata la reacción de los niños cuando volvían al consultorio algunos de mis pacientes y desde chiquito entraban y inmediatamente exclamaban Mario, Yoshi y a todos los personajes que ellos conocen. Entonces, está claro que los niños les interesa muy fácilmente jugar videojuegos. Esa respuesta positiva de los niños en realidad fue esperada y la importancia de estas pláticas radica en que la inmensa mayoría de los niños van a jugar videojuegos en algún momento de su vida y tal vez los jueguen o los traten de jugar de forma continua. Entonces, por un lado vamos a tener riesgos y por otro lado podemos tener beneficios. No sé si se acuerdan de esta película. Esta película se estrenó hace como 2 años, la de Ready Player One, para los que nacieron antes de los 90s. Les recomiendo el libro. Para los que nacieron a partir de los 90s, les recomiendo mejor la película porque el libro tiene muchas referencias de los 70s y de los 80s que tal vez no entiendan. Pero bueno, esta película ilustra una vida donde la gente prefiere vivir dentro de un mundo de realidad virtual y no en la vida real. Y esto como que se ve muy futurista, tal vez, pero la realidad es que no estamos tan lejos en este momento ya de lo que muestra esta imagen. Y todo fue una evolución. Al inicio, por ejemplo, en el Atari, o sea, todos los videojuegos eran consolas o maquinitas que estaban conectadas a la televisión. Pero los programadores como nunca se han quedado satisfechos, entonces siempre han querido que el videojuego de cierta manera se saliera de la pantalla, no nada más fuera ese video que estábamos viendo. Y uno de los primeros esfuerzos, pues no sé si alguno de ustedes se acuerda del tapete del primer Nintendo, que se suponía que tú te ponías a correr aquí y el monito en la televisión también empezaba a correr. Y pues esto en teoría debería de fomentar tu actividad física. Todos sabemos los que lo jugamos en nuestro momento que en vez de hacer esto, nos poníamos a hacer esto. Nos tirábamos al piso y le hacíamos así con las manos en vez de estar corriendo como deberíamos de correr porque con las manos lo hacían mucho más rápido. Y bueno, esto seguía evolucionando y en el 2006 salió el Nintendo Wii y empezaron a salir los controles con sensores de movimientos. Entonces no era nada más la actividad de estar tus dedos, sino que tenías que hacer movimientos
para que esos movimientos los hicieran los personajes dentro de los videojuegos. Ya. Y de nuevo, primera impresión, está muy bien, hay mayor movilidad en vez de estar sentado con los videojuegos, pero a medida que fue pasando el tiempo con el Wii y con los otros controles que salieron de las otras consolas, también nos dimos cuenta que empezó a haber riesgos que pues, no nos hubiéramos esperado. Empezaron a aparecer lesiones peculiares por el uso de estos videojuegos. Esta revisión incluye 13 estudios y enlistan varios tipos de fracturas, lesiones de ligamentos, lesiones por estar usando de más ciertos movimientos. Y cosa curiosa de que la mayoría de estas lesiones necesitaron tratamiento quirúrgico. Entonces son riesgos que a veces ni te imaginabas que pudieran estar. Siguió avanzando esto y empezaron a salir otras cosas. Los desarrolladores trataron de no nada más que el videojuego se manifestara en nosotros con nuestros movimientos, sino que hubiera algo que se saliera de la televisión, y ahí es donde aprovecharon los celulares. Cuando empiezan a usar la cámara del celular como como una ventana a través de la cual tú puedes ver el videojuego, aparece la realidad aumentada. Y pues se deben de acordar el furor que causó el Pokémon Go hace 2 o 3 años. Entonces, y con este tipo de videojuegos empezaron a salir otro tipo de riesgos que ni nos imaginaban. Con el furor del Pokémon Go hubo accidentes. Hay videos muy sonados como el de 2 hombres que cayeron a un precipicio de más de 15 metros en California por andar jugando Pokémon y no se dieron cuenta dónde estaban y se fueron para abajo del precipicio. Hay muchos ejemplos de accidentes viales que fueron noticia. Uno que por ir jugando, al estar manejando, se estrelló con una patrulla de policía. Otro más trágico que fue un hit and run, o sea, alguien le pegó y salió, iba manejando, atropellaba a alguien y salió corriendo en el carro. Hubo la historia muy sonada de un gimnasta japonés, un gimnasta olímpico que en las Olimpiadas de Río se puso a jugar por todo Río de Janeiro Pokémon Go y al día siguiente ya le había llegado una cuenta por más de $5,000 de su cuenta del celular. Hubo muchos ejemplos de allanamiento de morada, en el sentido de que muchas personas empezaron a meter a edificios públicos o a lugares que eran privados a horas que no deberían. Por ejemplo, hubo 2 que se metieron al zoológico en la noche y los arrestaron por andar en el zoológico en la noche porque nada más en la noche aparecían ciertos Pokémones. Hubo muchos ejemplos de robos también, porque dentro de Pokémon Go tú pudieras hacer podías poner puedes poner un cebo para atraer a los Pokémones, entonces la gente va caminando y llega al lugar donde pusieron ese cebo, entonces hubo gente que estaba poniendo cebos para atraer a jugadores y luego los asaltaban. Y por supuesto hubo muchos malentendidos. Una persona en China atacó a otra persona porque la primera pensó que lo estaban filmando y en realidad el jugador estaba nomás con el celular parado viendo hacia dónde estaba esa persona, pero estaba tratando de atrapar el Pokémon y el otro lo malinterpretó. Y así como todos esos ejemplos, también tenemos literatura donde se han juntado más de 50 publicaciones donde enlistan todas las lesiones, fracturas, dislocaciones y traumatismos mayores que han pasado por este tipo de juegos con realidad aumentada. Y si seguimos avanzando, ya llegamos a la realidad virtual, en la cual ya estamos en el lugar de Ready Player One, ya estamos viviendo lo que ilustra esa película. Y con eso, pues ustedes pueden ver videos como todos estos. Entonces tenemos muchos riesgos que antes ni los percibíamos. Luego viene lo de la violencia, que ya estuvo hablando el doctor G de esto. Yo hice una encuesta en la escuela de mis hijos, les pregunté a los niños de 11 y 12 años que sí que videojuegos les gustaban. Y me sorprendió que desde que eran niños de 11 años y que estaban jugando GTA y Call of Duty. Estos fueron los tres juegos más mencionados en ese momento. Entonces, de hecho, los 3 son violentos. El Fortnite es una sensación, pero los personajes están medio caricaturescos. Pero si vemos el GTA y el Call of Duty, pues tienen un realismo muy impresionante. Y aunado a esto, salen noticias como esta, que hay un
desenlace fatal porque un niño estaba enojado porque la hermana no le prestaba el control. Entonces agarró la pistola que tenían en la mesita sus papás y fue y lo asesinó al hermano porque no le prestó el control. Entonces, y ahí te pones a pensar, ¿esto es culpa de los videojuegos? O sea, aparte del videojuego, ¿qué tiene que hacer una pistola en casa al alcance de los niños? Entonces, cuando encuestas a papás, el 58% de los adultos cree que existe esa correlación entre videojuegos y violencia. Y de hecho la postura, como decía el doctor Yale, la Academia Americana de Pediatría tiene una postura muy puntual de todos los riesgos que pueden tener los videojuegos. Todo lo que ven hacia la derecha significa... Sí, yo creo, ¿verdad? Perdón, todo lo que ven a la derecha significa un aumento de los sentimientos que ven aquí a la izquierda, y lo que ven cargado hacia la izquierda es una disminución. Entonces aquí estamos viendo un aumento en la agresión, la percepción hostil, y una disminución en la empatía o en las ganas de ayudar en casa. Pero es cierto que existen ciertos cuestionamientos en cuanto a que todas esas investigaciones han demostrado que hay correlación, pero es una correlación pequeña o moderada, y que puede haber otras cosas que pudieran estar influyendo en ese número o en esa correlación. Es decir, capaz de que son los niños agresivos por naturaleza, son los que buscan ese tipo de videojuegos, y no, o sea, es un juego de que es primero el huevo o la gallina. Este estudio está muy interesante porque hacen 2 experimentos paralelos con más de 3,000 participantes, y si se acuerdan cómo se mueren los personajes en los videojuegos, puede ser una muerte muy caricaturesca o puede ser algo muy realista. Entonces, aquí les pongo 2 ejemplos. Aquí tenemos al Mario y cómo llegan los Goombas ahí y lo tocan y se muere. En cambio, vemos aquí Mortal Kombat. Y vamos a ver la diferencia, que ya en esa versión de Mortal Kombat todavía está medio caricaturesco, pero ahí estábamos viendo la sangre. Entonces, ya las versiones de Mortal Kombat, como esas últimas que puso el Dr. Yi, o sea, ya parece cada vez más real esto. Entonces, ellos quisieron comparar aquí qué pasaba con los que estaban jugando videojuegos caricaturescos o que tenían un realismo mucho más real, por valga la redundancia, y se dieron cuenta que en realidad no se despertaba un comportamiento agresivo o violento con ese tipo de videojuegos, con el que tenía más realismo. Hay otra revisión amplia con más de 24 estudios con 17,000 participantes, y aquí se encuentran cierta correlación entre violencia y los videojuegos violentos y los comportamientos violentos en los niños. Cosa curiosa fue que cuando analizaron por población todos estos estudios, se dieron cuenta que en los latinos no parecía haber ese tipo de correlación. Como que si encontraron que en otro tipo de poblaciones sí había aumento en la agresividad, pero en los latinos no. Es algo curioso. Pero la realidad es que cuando ves este tipo de videojuegos, cuando ves las escenas que te ponen ahí, es muy difícil cuestionar que no tenga algún tipo de relación, sobre todo si se están abusando de ellos. Y finalmente, como riesgo, voy a mencionar la obsesión o la adicción. Y esto se los voy a dejar de tarea. Lo único que tienen que hacer es meterse a Google, buscar Gamer Rage y vean todos los videos que van a aparecer ahí en YouTube. Se les va a revolver el estómago, pero es algo que vale la pena que vean para que vean el extremo al cual se puede llegar en esta adicción o obsesión en cuanto a los videojuegos. Entonces, está claro que hay riesgos. Ahora sí, habrá beneficios, y ahora sí les voy a mostrar mucha investigación que habla de los aspectos positivos que pudieran tener los videojuegos en ambientes controlados. Por ejemplo, se ha usado para ver si tiene algún tipo de correlación en cuanto al coeficiente intelectual, para ver qué correlación pudieran tener ciertos videojuegos con la inteligencia de las personas. Y se ha visto que hay una correlación en el desempeño de las arenas multijugadores que hay en línea comparado con los test escritos de inteligencia. O sea, sí hay cierta correlación. De nuevo, volvemos a qué es primero, el huevo o la gallina. ¿Los inteligentes buscan estos videojuegos o es que el videojuego está causando una mejor inteligencia? Es algo que no puedes decir que es causal. Esta conferencia se la recomiendo que la busquen en YouTube. Les voy a poner 3 ejemplos que son de ella, que son de la profesora Daphne Babelier. Ella es una profesora en neurociencias del comportamiento de la Universidad de Ginebra, y su plática está enfocada a los videojuegos de acción, de mucho movimiento o que pudiera haber violencia también.
Y ella trata de romper tres paradigmas que son los tres ejemplos que les voy a poner ahorita. El primero es este. Demasiado tiempo viendo pantallas daña tu agudeza visual. Y este es un mensaje que desde que yo estaba chiquito y si me acercaba demasiado a la televisión me decían que me iba a quedar ciego. Y este es un experimento muy fácil de hacer. Nomás agarras a niños y personas que usen frecuentemente los videojuegos y a diferentes distancias, haciendo encuestas antes, y les mides la agudeza visual con cartas de Snellen, con estas letritas. Y la profesora se dio cuenta que el promedio de los que no jugaban videojuegos andaba por aquí, que es una visión normal, pero los que jugaban videojuegos de acción tenían una agudeza visual mayor. Y esto es algo muy interesante. Y no solo eso, se dieron cuenta que también los que jugaban videojuegos de acción podían captar una mayor escala de grises. Imagínense la importancia que esto pudiera tener, por ejemplo, cuando vas manejando en neblina, que estás viendo casi todo el mundo en gris. Ellos tienen mayor capacidad de ver esa escala de grises que tal vez uno de nosotros no pudiera ver. Luego tenemos este paradigma. Los videojuegos conllevan a problemas de atención o a propensión a distraerse. Aquí les voy a poner varias palabras. Estas palabras están escritas en letra de un color específico. Ustedes en la mente, para no abrir los micrófonos de los 100 participantes, ustedes en la mente traten de decir el color de la letra. Entonces yo voy a poner aquí esta palabra y ustedes tienen que pensar naranja. Entonces, naranja, verde, rojo. ¿Ok? Entonces, naranja, verde, rojo. Si se fijaron, hay un conflicto, porque ya desde que pongo aquí esta palabra que dice amarillo, pero la estás viendo de color naranja, ya empieza a entrar en conflicto tu cerebro, porque tú estás viendo aquí que dice azul, pero que se ve amarillo. Entonces ahí te puedes equivocar. Bueno, los jugadores de videojuegos de acción resuelven este conflicto más fácilmente y tienen menores errores. Luego tenemos otro, que está relacionado a la atención, que es la habilidad para rastrear. Por ejemplo, cuando vamos manejando, nosotros rastreamos un montón de objetos simultáneamente. El carro que te va rebasando, el ciclista que llevas a la derecha, el peatón que está a punto de cruzar la calle enfrente de ti, el color del semáforo. Entonces, esta habilidad de rastrear múltiples cosas es algo muy importante en cuanto a tu atención. Entonces, les voy a poner otra de las imágenes de la profesora. Aquí van a ver un montón de caritas, de colores. Vamos a imaginarse que todas estas caritas son niños que acaban de salir al recreo. La inmensa mayoría de las caritas que van a ver ahí van a ser amarillas, pero va a haber uno que otro que va a estar azul. ¿Por qué? Porque justo antes de salir al recreo, la profesora lo regañó. Entonces salió todo triste al recreo, pero al cabo de unos segundos ya va a estar jugando con los niños y se le va a olvidar y se va a transformar en amarillo. Entonces va a haber poquitas azules y se va a transformar en amarillo. Al final de la animación va a aparecer un signo de interrogación y yo les voy a preguntar, ¿este niño cómo estaba al inicio? ¿Estaba azul o estaba amarillo? Para que lo piensen. Entonces ahí les va. Entonces, este niño que estaba acá arriba, ¿cómo estaba al inicio? Los que respondieron amarillo, los que pensaron que se dieron cuenta que estaba amarillo, están en lo correcto. Entonces, aquí estábamos viendo únicamente un niño azul entre muchos amarillos y lo alcanzamos a rastrear. Vamos a la siguiente. Aquí va a haber más. Este niño, ¿cómo era al inicio? Igual era amarillo. Si contestaron amarillo, están en lo correcto. Entonces, aquí estamos rastreando 3 en todo este montón de caritas. Vamos a la siguiente. Este niño, ¿cómo estaba al inicio? Entonces, si se fijan, los que pudieron rastrear este niño y que dijeron que al inicio este niño estaba azul, tienen una capacidad de rastreo tal vez mayor al promedio. Y resulta que los niños y los adolescentes y los adultos
que usan videojuegos de acción tienen mayor capacidad para rastrear en ese sentido. Ahora, volvemos a lo mismo. ¿Es asociación, es correlación o hay causa? Es decir, ¿los videojuegos ayudan a la atención, o es que los más atentos o los más inteligentes buscan estos videojuegos? O sea, vamos pensando en si una cosa te puede causar la otra. Entonces, aquí se hizo un experimento con rotación mental, es decir, te ponen una imagen y tú tienes que identificar en todos estos dibujos cuál corresponde a esta imagen, pero rotada. Entonces, esta imagen corresponde a esta de acá. Entonces, en un estudio, agarraron muchas personas y les hicieron exámenes de rotación mental y pusieron el número de respuestas correctas. Entonces, al inicio, antes del experimento, este era el promedio de las personas que hicieron este ejercicio. Después, ¿qué hicieron? Los pusieron a jugar videojuegos de acción por 40 minutos diarios para completar 10 horas a la semana por 2 semanas consecutivas. Y luego les hicieron el mismo examen 2 semanas después y les hicieron exámenes 5 meses después y había un aumento de los aciertos después de estar jugando videojuegos. Ahora, pudieras decir, capaz de que la familiaridad, como se diga, perdón, de haber hecho por primera vez el examen ya te ayuda para esto, pero bueno, ahí te está diciendo que tal vez pudiera influir en algo el videojuego como causa de una mejora en una atención. Y la realidad es que hay muchos estudios. Esta también es una revisión que incluye un metaanálisis en el cual se ve que hay un aumento en la percepción, en la atención, en el reconocimiento espacial, en el multitasking, en todos estos, en los estudios que se incluyeron en esta revisión. Entonces, sí hay ciertos aspectos positivos que se pudieran fomentar, pero se necesitaría controlar. Se tendría que implementar en un contexto, pero como parte de tal vez una intervención educativa o con un objetivo específico para poder que esto funcionara. Para terminar, quiero mostrarles algo en cuanto a educación médica o a los aspectos de la salud. O sea, los videojuegos se han estudiado dentro de la salud para ver si ayudan en alguna enfermedad o en algún aspecto. Por ejemplo, en la educación médica se ha visto que los jóvenes que jugaron videojuegos durante su infancia y su adolescencia, cuando empiezan a estudiar cirugía, tienen mayor habilidad de inicio para cirugía robótica, endoscopía, laparoscopía y otro tipo de técnicas quirúrgicas. Entonces, de alguna manera, sí les ayuda o les da un adelanto de las habilidades que necesitarían cuando van a ser cirujanos. Por el lado de la actividad física o las habilidades motoras, hay ciertas habilidades motoras que se pudieran fomentar o la misma actividad física se pudiera fomentar con los Exer Games como el Wii Fit de su momento o como el Dance Dance o como el Pokémon Go, que trata de que salgas a la calle y que empiezas a caminar para buscar los Pokémon. Y hubo un estudio que se hizo cuando recién salió el Pokémon y compararon a los que usaban contra los que no usaban el Pokémon. Esta línea de arriba dice cómo fueron aumentando el número de pasos desde que salió el Pokémon Go durante esa próxima semana, pero vean lo que pasó después. A medida que disminuyó esa emoción por el videojuego, pues empezó a disminuir la cantidad de pasos que caminaban los jugadores. Esto requiere pues que haya un estímulo que sea continuo para poder continuar esa actividad física. Y la verdad es que hay muchos estudios donde sí se demuestra que ciertos juegos en ambientes controlados pueden fomentar la actividad física o incluso el desarrollo de habilidades motoras. Claro que esto de ninguna manera va a sustituir el ejercicio o los deportes en la vida real. Y finalmente, bueno, no es cierto, faltan dos. Uno es la reducción del dolor en los niños. La distracción es algo muy importante para reducir el dolor en procedimientos dolorosos. Y, por ejemplo, esta revisión que incluye más de 20 estudios, incluyeron estudios con cuidado de heridas, con niños con quemaduras, después de cirugías, procedimientos dentales, cuando los canalizaban en la vena, y se dieron cuenta que sí había un beneficio en la realidad virtual para cuando tenían este tipo de procedimientos. Y hay el aspecto psicológico también. Hay muchos padecimientos de salud mental, trastornos de salud mental, que pudieran beneficiarse con ciertos videojuegos.
Este está interesante, este se usa en pacientes, o sea, está intentando usar en pacientes que tienen trastornos de ansiedad. Entonces, si se fijan, aquí está el niño, está viendo este videojuego que se llama Dojo. Dojo tiene varios cuartos a los cuales te puedes meter. Entonces, y si se fijan, el niño está conectado a un oxímetro para medirle el pulso. Entonces, cuando el niño entra al cuarto donde le pudiera generar ansiedad, el niño lo que tiene que hacer es, al empezarse a sentir ansioso, tiene que empezar a respirar. ¿Por qué? Porque si el pulsoxímetro, el oxímetro, empieza a ver que le aumenta la frecuencia cardíaca, el monito que va caminando a través de este cuarto de miedo, empieza a caminar más lento si te aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, el niño tiene que calmarse para poder que su monito camine más rápido dentro del videojuego. Y así empiezan a respirar, a tratar de calmarse, a respirar profundo, a meditar para tratar de calmarse y escapar de aquí, que es algo que se ve como medio contradictorio, pero así es como pudieran enfrentar este tipo de padecimientos. Y la verdad es que sí hay algunos estudios, algunos de baja calidad, que dicen que sí pudieran beneficiar algunos estudios como el Dojo. Hay también en estudios en ansiedad para todos los que tienen fobia de subirse a un avión. Hay realidad virtual para el tratamiento de alcoholismo. Entonces, hay varios videojuegos que se están usando, sobre todo los de realidad virtual, para tratar ciertas enfermedades. Y el mes pasado, precisamente, se aprobó por primera vez por parte de la FDA un videojuego como un tratamiento ya recomendado, que es uno para niños con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Al ver el video del juego se ve como un Mario Kart, se ve como una carrerita. No encontré los estudios originales para desmenuzarlos, para ver qué tan bien hechos están o qué tan recomendable sería esto, pero me llamó la atención que ya es el primer videojuego que se recomienda como parte del arsenal terapéutico. Cosa curiosa es que la nota de la FDA te dice ahí que puede haber efectos secundarios, dentro de los cuales existen frustración, reacciones emocionales y agresión. Entonces, volvemos a lo mismo del riesgo-beneficio. Entonces, ¿los videojuegos son buenos o son malos? Yo creo que esta pregunta está mal formulada de inicio. ¿Son buenos para qué o son malos en qué? Como vimos, los videojuegos tienen tanto riesgos como beneficios. Entonces, ¿hacia dónde se inclina la balanza? Probablemente depende de cada familia y de las circunstancias particulares que están viviendo en ese momento. Entonces, a veces me han preguntado eso. Entonces, ¿usted, doctor, recomienda los videojuegos? Y no es que yo lo recomiende. Si el niño nunca ha jugado videojuegos o no le interesa jugar videojuegos, no hay que fomentarlos, no es necesario fomentarlos. Por el contrario, si tienes un hijo que le gustan mucho los videojuegos, ahí sí, hay que platicar y hacer un plan familiar. Por ejemplo, nosotros en casa hicimos que está pegado en el refrigerador desde hace más de 3 años, yo creo, en el cual pusimos reglas. Primero, ¿quieres jugar videojuegos? Primero tienes que terminar la tarea. Primero, también tienes que tener regularmente actividad física, la que tú quieras. Si quieres bailar, si quieres nadar, si quieres jugar tenis, si quieres lo que tú quieras. Durante la semana va a ser 1 hora diaria y sábado y domingo 2 horas puedes jugar. Pero va a haber un día a la semana que no va a haber videojuegos en la casa. Y luego, no puedes jugar videojuegos en las mañanas antes de irte a la escuela ni después de las 8 de la noche. Y te vamos a otorgar bonos de tiempo. Si ayudas en la casa, si tiendes la cama, si sacas la basura, si lo que tú quieras, bueno, te pudieras ganar 15 minutos o media hora o 1 hora más, dependiendo de qué tanto estás colaborando. Y bueno, la verdad es que, como les digo, tiene que ver mucho con las circunstancias en casa. A nosotros nos funcionaron muy bien estas reglas, pero debo confesarlo que en esta época de cuarentena, pues hemos sido más laxos porque ha cambiado el mundo entero. Y pues aquí estamos viendo a mi hijo que está jugando y está jugando conectado por FaceTime con un primito de él para poder de alguna manera socializar porque no podíamos salir de casa. Entonces esto ha cambiado mucho, pero a final de cuentas tenemos que tener reglas y tratamos de irlas adaptando a la situación que estamos viviendo para tener un orden en casa. Entonces, conclusión, en mi opinión los videojuegos no son ni buenos ni malos. Y eso es ese es el mensaje que yo quisiera dejar. Aquí lo importante es el exceso. El problema es el exceso. Así que en vez de una prohibición, creo que tenemos que optar por orientación y por moderación.
Listo, Héctor. Muy bien. No sé si tengas que salirte. Déjame salirme, sí. Ok. El juego que mencionas, Endeavor RX, salió el 15 de junio. Todavía no lo liberan, te digo porque escribí a la compañía. Tienen noticia buena y noticia mala. La noticia buena es que tienen un servicio al cliente más rápido que el que te puedas imaginar. En 2-3 horas me contestaron. Gracias por su interés. Obvio que les dije que era pediatra, que estaba en Monterrey, en México, etcétera, y me dijeron, nada más funciona para Estados Unidos. Todavía no está disponible, o sea, ya lo liberó la FDA, pero todavía no está disponible. Incluso lo buscas en la Apple Store o en la de Android y todavía no está. Pero es parte de un programa, o sea, no es nada más el juego, sino te van a estar mandando preguntas y el médico, como es por prescripción, o sea, la persona que lo va a indicar tiene que seguir un programa establecido por ellos. Yo creo que lo van a hacer como también para una retroalimentación si está funcionando o no. Entonces, aquella persona que quiera el juego sí va a tener que seguir ciertos requisitos y es parte de un programa porque la gente piensa que nomás ponerles el juego eso los va a solucionar y la verdad es que no es así. Para el doctor Gerardo Castillo, bueno, es el Endeavor RX. Ahí luego les enseño el correo que mandaron. Preguntaban ahí, a ver, vamos a ver. Mencionan que las habilidades cognitivas tienen un impacto positivo. Sin embargo, ¿qué pasa con la respuesta del adolescente o el niño cuando se le ponen límites y no quiere dejar de jugar y se ponen de mal humor? ¿Qué estudios hay acerca de esta adicción? Yo lo que quiero comentar es que en las revisiones el término adicción ellos no lo catalogan, o sea, que el juego ocasione una adicción, ellos son muy específicos. Si un juego ocasiona adicción, va a tener ciertas repercusiones para que entre en la definición de adicción. O sea, si un niño le quitas el juego, o todo el día está jugando, eso no quiere decir que sea adicto. Tiene que tener ciertas características clínicas para considerarlo una adicción. O sea, que el niño que tenga un síndrome de abstinencia, se ponga mal, tenga algunas cuestiones clínicas, etcétera, por no usar el juego. Sí es cierto que tú le vas a quitar el juego y bueno, te va a hacer el berrinche y se va a poner de malas, pero al 2-3 horas después, pues lo entretienes con otra cosa y no va a pasar nada. O sea, no va a tener una repercusión clínica o manifestaciones clínicas o mentales para catalogarlo como una adicción. Por eso cuando alguien menciona que los juegos son adictivos, hay que tratar de definir bien si realmente en esa persona es una adicción o no, entra en la clasificación de adicción. Sí es cierto, en el Medio Oriente hay personas adictos a los juegos que están horas, pero días sentados en una silla jugando. Pero bueno, estamos hablando de casos muy, muy, muy extremos, ¿no? El Fortnite que mencionas es para niños de 12 años. ¿Cuántos niños hemos visto abajo de 12 años jugando Fortnite? No. Tal vez sea la mayor parte, yo creo. Claro, y bueno, ellos mencionan, a pesar de que es un juego, por decirlo así, light, la Academia Americana no lo recomienda en cuestiones de que estás matando a alguien, o sea, estás agrediendo a alguien para generar puntos, bonos, recompensas, etcétera. Entonces traten de evitar eso. Estamos hablando de que niños menores a los 12 años, pues en teoría. Yo siempre le he dicho y se lo digo a mis hijos o algo, el hecho de que tú tengas una edad ya para poder comprar un juego, para ver una película, no necesariamente lo tienes que hacer. O sea, si tú conoces a tu hijo y tu hijo es sensible a ciertas cuestiones, oye, mi hijo se asusta con la luz apagada o no le gusta dormir solo, etcétera, y luego dice, pues yo ya tengo 15, tantos años, ya puedo ir a ver la película de Annabelle o It, etcétera, pues si sabes que eres muy sensible, ¿qué beneficio vas a tener yendo o viéndola, no? Entonces, eso es lo que quizás la gente en contra de los videojuegos ha estado viendo, de que, bueno, si ves a una persona muy, muy violenta y le pones un juego de violencia, pues bueno, existe esa posibilidad que puede exacerbarse, bueno, sí hay una cierta tendencia. En lo que mencionabas en cuestión de las... Sí. No, Lo que mencionabas de las violencias es que ese periodo de violencia es corto, no es a largo plazo.
O sea, cuando un niño o las personas o los estudios que se han visto cuando juegan un juego de violencia, sí es cierto que sí hay una relación de que se ponen un poco más agresivos, pero ese comportamiento es a corto plazo, es momentáneo. O sea, por eso no lo ponen como algo que les den un poquito más de importancia. O sea, si un niño se pone a jugar Call of Duty, pues muy probablemente si está todo el día tenso viendo violencia, lo deja de jugar y a lo mejor en las siguientes horas va a andar agresivo y va a andar más tenso. Pues es una lógica, es lo que han encontrado, pero eso no quiere decir que el día de mañana o algo, pues el niño vaya a agarrar y vaya a matar a alguien, ¿no? Digo, es algo que se ha visto, ¿no? Sí, por supuesto que tiene que ver el entorno social también. El, al- Alejandro Noriega está poniendo ahí de un juego de Tetris diseñado como terapia para mejorar el ojo flojo en los niños. Justamente uno de los residentes aquí en el hospital iba a hacer un ensayo clínico aleatorio sobre un videojuego. Pues yo creo que parte del marco teórico de los antecedentes de ese ensayo, de ese estudio, venía este juego de Tetris, porque era para un videojuego que estaban diseñando aquí de parte del TEC de Culiacán para ayudar a los niños que tenían ciertos problemas oftalmológicos. Y pues se vino abajo porque iba a empezar a reclutar pacientes por ahí de marzo y pues se desencadena toda la contingencia y pues se tuvo que suspender el estudio para ese videojuego. Así es. ¿Qué tanto, a pesar de las reglas que no pueden salir en la casa, cuántas horas es demasiado en un día? Yo creo que la Academia Americana de Pediatría no ha hecho esa recomendación y no sé. O sea, te dicen ciertos horarios dependiendo de las edades. Obvio que no hay que ser muy by the book, de 2 años a 4 años es tanto tiempo. Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, pero la verdad es que sí, yo creo que va a depender pues de cada niño individual. Digo, si un niño puede jugar a lo mejor 1 hora nada más y otro niño puede jugar 5 horas, pero a lo mejor el niño de las 5 horas hizo otras actividades que merece que pueda jugar un poquito más de tiempo, bueno, pues a lo mejor puede ser válido en ciertas situaciones, ¿no? Digo, yo creo que eso va a depender en cada casa. Las reglas que deben de seguir, las guías o las recomendaciones de la Academia de Pediatría son guías, es para que nos ayuden un poco a establecer límites, pero si tú sabes que tu hijo es muy distraído o no hace la tarea, aunque le des media hora y no hace la tarea en esa media hora, pues muy probablemente pues no sea adecuado, a lo mejor ni siquiera media hora y ese día a lo mejor ni siquiera use un aparato electrónico. Estamos hablando no nomás de videojuegos, estamos hablando también de televisión, porque a veces el niño dice, bueno, ya no voy a jugar al iPad, pero pues ponen una película o agarran una computadora, etcétera. Incluso muchas de las gentes aquí, y una de las recomendaciones es que los niños no tengan televisión en su cuarto, por ejemplo. Y eso es, yo creo que uno de los pedidos que hacen los niños. Ya ponme una televisión en mi cuarto para que dé cierta privacidad, etcétera. Y eso también no es muy recomendado. Call of Duty es arriba de 17 años. Ahí viene una letra, una clasificación de una M, de mature o de maduro, solo 17 años en Estados Unidos. Y aquí me tocó una vez que sí no dejaron comprar a un niño como si fueran cigarros. Tiene que ser mayor de edad para comprar un juego como estos. Incluso aquí en Nuevo León hay un área donde se juntan varios niños exclusivo para jugar. Y si quieres jugar un Mortal Kombat, un Call of Duty o un juego con clasificación M, tiene que ser acompañada de un adulto. Desafortunadamente, pues no sería lo ideal, o sea, jugar con tu hijo un juego que no está permitido para su edad, aunque tú estés ahí presente, ¿no? Que eso es algo que deben de considerar. La otra es que, bueno, mencionamos la cuestión que pudieran los juegos ser juntar un poco a la familia, decir, oye, pues déjame jugar yo con mi hijo, que eso es algo que hemos visto de que, bueno, es que yo paso tiempo con mis hijos porque me pongo a jugar con ellos. Yo creo que cada quien sabe la calidad de lo que estás ofreciendo, ¿no? Incluso a veces hay papás que dicen, yo quiero juego con mi hijo, realmente lo hacen a veces porque el papá realmente es el que quiere quiere jugar el juego más que el niño, ¿no? Entonces, estar jugando con un hijo, o sean conscientes que tienes que estar interactuando con él, no nomás estás como si estuvieras viendo una tele o el cine. Es que yo llevé a mi hijo a ver el cine, pero pues te la pasaste viendo la película, o sea, ¿cuál fue la interacción que tuviste con tu hijo? Entonces, aquellos papás que se animen a
a involucrarse en los juegos de sus hijos, se los recomiendo. Es bueno que sepan qué juegos están jugando. Incluso hay recomendaciones de que pues, tú juegas con tu hijo y a la hora de la comida puedes platicar cómo les fue, o sea, unas vivencias, etcétera, y que eso puede ayudar a unir a la relación con papá e hijo. Pero no tomen el pretexto de que voy a jugar con mi hijo para que los papás realmente son los que se están divirtiendo y no le den tanta calidad, ¿no? ¿Qué más? Digo, ¿qué otras dudas, preguntas tienen aquí? Digo, la verdad es que es Donde he visto una verdadera interacción buena, es cuando los niños se ponen a jugar videojuegos con los abuelos. Porque les enseña, o sea, les quieren enseñar y pues es pura risa porque el abuelo, la abuela no puede y los niños están atacados de la risa y como esa novedad es algo que se pudiera intentar de vez en cuando. Sí, yo creo que incluso hasta los abuelos dan más calidad de momentos porque realmente ellos están haciendo un esfuerzo para poderse comunicar con el nieto. O sea, no lo hacen por cuestiones de que te voy a ganar o me interesa realmente el juego. Ya creo que puede haber algunos, así vamos a ser nosotros cuando estemos grandes, unos abuelos muy de videojuegos, pero creo que la manera de interactuar o pasarla bien es más genuina, ¿no? Que con el papá, ¿no? El daño de los ojos por la luz de celulares y equipo de cómputo, si se recomiendan lentes o filtros. Esa plática nos la va a dar el doctor Alejandro Noriega, que no sé si todavía está ahí o no, pero en pocas palabras me dijo que los lentes no funcionan. Lentes azules, amarillos, que te ves así como Tony Stark, muy nice, enfrente de la computadora, prácticamente no ayudan. Yo creo que existen muchos en el mercado que en teoría ayudan a disminuir un poco las emisiones de luz, pero bueno, la verdad es que no, que hay poca evidencia que realmente funcione. Lo que sí funcionan son los lentes para filtrar las luces ultravioletas de sol y eso sí está comprobado. Pero es una práctica que sí va a haber tema ahí con el doctor Alejandro Noriega, y ahí se la debemos. ¿Qué más? Que si hay algún problema postural por estar tanto tiempo sentados. No sé si encontraste algo de esa información o algo. No, sí, claro que puede, digo, no tengo aquí estudios a la mano, pero cualquier cosa que te mantenga en una misma postura durante tiempo prolongado es lo mismo que en las oficinas, la ergonomía de las oficinas y de estar sentado, estar parado, estar en diferentes posiciones, claro que puede afectar. ¿Cómo manejar el tema social? Niños que se sienten excluidos o incluidos por jugar o un juego. Bueno, eso sí, eso siempre va a existir. Lo vemos con nuestros hijos, así como estás en el grupo de WhatsApp de niños populares y niños no populares, también hay grupos de Fortnite y de otros juegos donde están incluidos y no están asociados. Digo, eso va a depender de los papás. Digo, si ves que los amigos no juntan a tu hijo por la cuestión de que lo están excluyendo, pues muy probablemente pues el problema no es el juego, sino el problema es el niño y los papás. O sea, ahí pues tratar de involucrarlos. Por eso parte de la recomendación, en caso de la Academia Mexicana de Pediatría, es que tratar de utilizar juegos que tengan un sentido bueno, optimista. Cada vez los juegos los hacen más interesantes con drama. Te dicen ahí, oye, si el personaje le mataron a su familia y tiene que vengarse de los malos, o usted vive de una familia separada y entonces le adquirió poderes de la manera que tú quieras, pues esos juegos no son muy recomendados. O sea, tienes que tratar de leer la trama y de lo que existe. Entonces, desafortunadamente, todos los superhéroes vienen de familias disfuncionales, o sea, digo, pero y a veces uno quiere imitar ser el superhéroe. Si te pones a ver todos los superhéroes que existen, tienen familias así medio raras. Pero tratar de ver qué juegos son los que se están recomendando. Ahí vienen varios medios para poder elegir cuál es el que más adecuado. ¿Qué otra pregunta? De las pláticas, vamos a tener varias pláticas. La gente que no nos pudo encontrar en la inicio, vamos a tener varios temas. Aquí hay algunos de los ponentes, todavía faltan más. Vamos hablando de temas así de RCP, primeros auxilios, dermatología, oftalmología, lactancia,
de vacunas. Y bueno, ahí al inicio de este chat, ahí está el correo. Si tienen algún tema que quieran hablar o algo, pues con todo gusto lo analizamos y lo platicamos. Pues no sé si tienen alguna otra pregunta, si no, damos por terminado esta plática. El video se está grabando, lo voy a subir, lo voy a poder ver si lo puedo subir en YouTube, y ahí lo pueden revisar y lo pueden compartir. Ya poco a poco iremos poniendo más información. Esta es la primera plática de varias, entonces fue como un piloto. Tuvimos al doctor Giordano, que nos echó la mano y realmente es una excelente plática. Echando a perder se aprende, dijeron. Sí, yo creo que desde que te graduaste en todos los congresos de pediatría, yo creo que has estado en todos casi, ¿no? Digo, así como la Serie Mundial de Béisbol, el comentarista, bueno, te cuenta que vas todas y la verdad es que una vez yo escuché esa plática y me pareció interesante y que pudiéramos compartir con la demás gente, que realmente es la idea de que tenga una proyección un poquito más. Pues bueno, agradecerles a todos. La verdad es que muy amables por su atención. Llegamos a 100, ahorita somos 68, pero llegamos a 100. Nadie hubiera esperado que fuéramos tantos. Luego vemos si podemos aumentar un poquito más la capacidad. Y agradecerte, Giordano, no sé si tengas algo que comentar o cerrar con esta plática. No, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que les gustó. Qué bueno. Hasta luego. Saludos. Gracias por todo.